Otro aspecto clave en la definición de los objetivos de una empresa es la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial. De hecho, son aspectos transversales a la actuación de un directivo integral. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones de negocio y en las relaciones que establece con sus grupos de interés. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, fíjense que hay algo muy importante. Primero, que es algo voluntario, no es lo que te obliga la ley, es algo que va más allá de las obligaciones de cumplir las normas. Es decir, de un compromiso real de la organización por tener un impacto positivo en la sociedad, tanto en la parte ambiental como en la parte social. Y acá aparece un concepto que es clave y que hoy en día está ganando mucha relevancia en la operación de todas las organizaciones y de los gobiernos también, que es la sostenibilidad. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Es lograr satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, pensar en el hoy, pero también en el mañana. Y para ello tenemos que pensar en tres tipos de impacto que tienen las organizaciones, que son el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental. No significa la sostenibilidad ni la responsabilidad social que la empresa vaya a descuidar su función de ser rentable y de generar valor para los accionistas, porque ese es el impacto económico. De hecho, esa es una forma de impacto positivo para la sociedad. A medida que las empresas generan riqueza, eso ayuda a que haya un crecimiento y que haya un desarrollo. Pero implica también la sostenibilidad pensar en el impacto social, cómo esas actuaciones que tiene la empresa tienen un impacto positivo en los trabajadores, en el bienestar de la sociedad, en el bienestar de los clientes y también en el impacto ambiental, en el uso de los recursos naturales, y que ese uso de los recursos naturales sea sostenible y nos permita que a futuro no nos quedemos sin recursos para poder operar como organización. Es decir, que la organización pueda permanecer en el tiempo satisfaciendo muy bien estos tres pilares del desarrollo sostenible: el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social. Ahora, ¿cuáles son esos factores claves que influyen en los niveles de responsabilidad social de las empresas? Vamos a ver que existen diferentes tipos de factores. No todas las empresas, digamos, que llegan a ser responsables socialmente por convicción. La realidad es que existen muchas historias diferentes. Hay empresas que su nivel de compromiso con la responsabilidad social se circunscribe solamente a factores legales. Es decir, nosotros somos responsables para cumplir unas normas, unas leyes, unas regulaciones. ¿Para qué? Para no sentirnos castigados, no ser sancionados por incumplir esas normas o esas leyes. Pero digamos que ese es el nivel más bajo de responsabilidad social. Es como cuando un niño pequeño se comporta bien, es para que no lo castiguen. Pues ahí no hay un compromiso realmente ético, no hay una conciencia ética, sino que está pensando simplemente en la recompensa o el castigo. Muchas empresas tienen un nivel de responsabilidad social que se asocia más a eso, al cumplimiento de las normas, de las leyes, y hasta ahí llega su nivel de responsabilidad social. Pero existen también los factores políticos. Cuando hablamos de factores políticos, tienen que ver con esas presiones que ejercen los grupos de interés. Y muchas veces las empresas empiezan a asumir un compromiso de responsabilidad social más por tener una respuesta a esos grupos de interés, hacia los trabajadores o hacia grupos de interés externos. Decir, bueno, tenemos unas presiones políticas, tenemos que responder a esas presiones políticas porque tienen cierto nivel de legitimidad, de urgencia, entonces respondamos a esas presiones para de esa manera estar un poco más tranquilos. Pero digamos que tampoco es un nivel de mucha convicción en la responsabilidad social, porque es más respondiendo a una presión que ejerce otro grupo de interés, más que a una convicción interna. Pero también es un factor importante pues, en el nivel de responsabilidad social. También hablamos de factores competitivos. Es decir, hay organizaciones que, y esto se ha comprobado empíricamente, que la responsabilidad social está vinculada con el desempeño financiero de las empresas. Las empresas que tienen mejores prácticas de responsabilidad social, eso les genera mayor reputación, mayor legitimidad y hace que muchos clientes, por ejemplo, prefieran comprar los productos de estas empresas que son más responsables socialmente. Entonces hay empresas que empiezan a asumir ese compromiso de la responsabilidad social, pero más porque lo ven como un buen negocio. Dicen, bueno, si yo finalmente hago productos que son amigables con el medio ambiente, cumplo bien las normas laborales, pago bien los impuestos, hago todo
socialmente aceptable, pues voy a tener una buena reputación y muchos clientes van a preferir comprarle productos a mi compañía y eso me va a traer mayores beneficios y mayor rentabilidad. O yo implemento una práctica ambiental no solo porque tiene buen impacto ambiental, sino porque me reduce ciertos costos. Entonces todo eso son factores que me ayudan a ser más competitivo. Pero existen los factores que yo diría son los más importantes, que son los factores éticos y morales. Y es cuando una compañía realmente se compromete a ser responsable socialmente por una convicción interna. Porque desde la misma alta dirección, desde la junta directiva, desde los directivos de la compañía, sienten que hay una responsabilidad individual, un altruismo, y dicen es que esta compañía existe para algo más que generar plata. Esta compañía existe para generar un impacto positivo en la sociedad. Y por lo tanto, no solo es un compromiso como para limpiar la conciencia, para cumplir las leyes, o para tener tranquilos a los grupos de interés, o para que los clientes me compren más, sino porque estamos convencidos de que nuestra organización va a tener un impacto positivo en la sociedad y existimos para ello. Cuando en una organización esa convicción es plena y es legítima y es transparente, estas prácticas de responsabilidad social adquieren un nivel superior, porque muchas veces inclusive esos objetivos estratégicos van a estar permeados por ese interés de ese impacto social, ambiental y económico que quiere lograr la empresa. Y eso logra articular mucho mejor también los esfuerzos de toda la organización y va a lograr que incluso los trabajadores de la organización se van a sentir más comprometidos porque sienten que están trabajando en una organización que vale la pena, en una organización que está dejando un impacto positivo para el mundo y eso logra mayor compromiso de todos los grupos de interés. Y obviamente eso nos ayuda también a resolver los problemas que tenemos en el mundo. Hoy en día el Pacto Global, que es un compromiso no solo de los gobiernos, sino también de las empresas, para lograr unos objetivos de desarrollo sostenible y solucionar los grandes problemas que tenemos como sociedad, como planeta, ha permitido que muchas organizaciones vayan alineando sus objetivos estratégicos hacia la solución de esos problemas globales. Y en esa medida que más organizaciones y más profesionales conocen estos objetivos, conocen este pacto global y conocen estas prácticas de responsabilidad social empresarial, es mucho más probable que en un futuro podamos ir solucionando esos graves problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y la ética empresarial juega también un rol clave en la gestión estratégica y en las prácticas pues, de responsabilidad social. ¿Qué es la ética empresarial? Acá nos referimos a esos fundamentos morales que gobiernan la conducta profesional y pública de las personas que participan en una empresa. Fíjense, cuando uno habla de ética, uno puede hablar de unos niveles de ética ciudadana o de ética personal que realmente fueron desarrollados desde la formación que uno tuvo en la familia, en el colegio, donde uno aprende pues como ciertos valores de la ética, la honestidad, la integridad. Pero cuando hablamos de ética profesional o de ética empresarial va a un nivel más allá, porque hay unos conocimientos que uno como administrador debe tener en cuenta. Porque hay unas prácticas muy particulares que ocurren en el mundo empresarial. Por ejemplo, las prácticas de la colusión, ¿qué es una colusión? O la cartelización. Cuando una empresa se pone de acuerdo con otras compañías para manejar los precios de un producto en un mercado. Uno diría, es una práctica de una alianza estratégica. No, momento. Eso es una colusión y es una práctica ilegal que eso tiene unos impactos en los consumidores finales, porque a veces se genera una distorsión de mercado donde los mercados no van a ser eficientes y los consumidores van a terminar perjudicados, ¿sí? Prácticas de degradación ambiental o prácticas de manipulación de precios o prácticas de abuso de una posición dominante, cuando una empresa abusa de su posición de poder y con eso afecta a los clientes o afecta a los proveedores. Entonces todo ese tipo de prácticas que tienen cierta connotación ética hay que saberlas entender y ver cuándo esos tipos de prácticas son coherentes con la ética que tiene mi empresa, con esos códigos de ética empresarial y con mis códigos de ética morales, míos como individuo. ¿Cuáles son algunos de los enfoques de la ética empresarial? Uno puede encontrar, por ejemplo, algunas posturas que son más orientadas al universalismo ético, es decir, a considerar que existen unos estándares éticos que son los mismos en todo el mundo. ¿Sí? Hay unos principios que deben operar de igual manera independientemente de la cultura, la sociedad, la religión. Por ejemplo, la teoría de los derechos humanos se enmarca como en esta teoría, en esta idea de que existen unos mismos derechos
que son iguales para cualquier ser humano, independientemente de dónde haya nacido o cuáles sean sus condiciones, ¿sí? Pero existen otros enfoques, por ejemplo hay un enfoque que es más del relativismo ético, que considera que lo que se considera correcto o incorrecto depende de la cultura o la sociedad particular en la que yo estoy. Y uno diría, bueno, eso considera más las particularidades de cada sociedad, y considera las particularidades de las religiones, de las culturas, pero eso te genera un problema. Porque cuando en una organización, piensa en una organización multinacional que tiene operaciones en diferentes lugares del mundo, no puede ser que lo que se considere ético en una área de la organización que está en China y en otra área de la organización que está en Alemania no se considere ético. Entonces yo tengo que tener unos mismos estándares éticos independientemente de los lugares donde mi organización esté. Hay un tercer enfoque que intenta como tener las ventajas de los dos enfoques anteriores, que es la teoría de los contratos sociales integrados, que es decir, a partir del principio de que existen unos criterios éticos universales, un contrato social que aplica igual en todas las sociedades, basado en la visión de múltiples sociedades, y que existe, pues, que se debe observar unas normas éticas universales siempre precediendo a esas normas éticas particulares. Es decir, las particularidades que yo tengo en cada sociedad, en cada país en el que estoy, debe ser coherente con esos principios éticos que están por encima, que son más de carácter universal, pero entendiendo que pueden haber unas particularidades que ya dependen de las normativas, de las prácticas culturales que van teniendo los diferentes países. Ahora, ¿cuál es la invitación para nosotros como en nuestra formación profesional? Es considerar, bueno, cuáles son esos principios éticos que yo voy a aplicar a la hora de definir, por ejemplo, la estrategia de mi organización y cómo esas decisiones estratégicas son coherentes con esos valores, con esos principios que yo tengo también como individuo y que yo debo buscar que mi organización, mis subordinados, las personas que dependen de mí, también utilicen esos mismos criterios. Entonces ahí es donde se vuelve importante para las organizaciones crear los códigos de ética que ayudan a definir al interior de la organización qué se considera aceptable y qué no se considera aceptable, lo cual también se conoce como una buena práctica de gobierno corporativo.